Buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas al 10º episodio de la 5ª temporada de Datacción, nuestra comunidad digital de práctica e intercambio del conocimiento. Datacción es una producción del proyecto regional Infosegura del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, que cuenta con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. En este capítulo hablaremos sobre el análisis de los factores asociados en El Salvador, eventos de tránsito y factores de género. Para ello, en esta ocasión, contaremos con la participación de Crisia Braid, representante residente adjunta de PNUD El Salvador, Paola Bardi, directora ejecutiva del Fondo de Atención a las Víctimas de Accidente de Tránsito, FONAT, Yasmín Contreras, analista del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, y Marcela Smoot, coordinadora regional de PNUD Infosegura. Como ya es costumbre, tendremos un espacio para comentarios y preguntas de los asistentes. Pueden ir dejando sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Les pido identificarse al hacer la pregunta e indicar a quién o a quiénes va dirigida. También contamos con el servicio de traducción simultánea, la cual puede ser activada en la barra inferior de Zoom. Durante la década de 1990, la compleja realidad de América Latina en el ámbito político, institucional y económico condujo a la apertura de espacios para el replanteamiento de las ideas tradicionales sobre seguridad ciudadana, dando paso a nuevos enfoques orientados hacia el concepto de seguridad. La seguridad ciudadana comprende la protección de la integridad física y moral de las personas, incluyendo la seguridad vial, la realización individual y colectiva, el pleno ejercicio de los deberes y derechos, y el disfrute de las libertades individuales en contextos armónicos caracterizados por el respeto a las normas establecidas. En este marco, quiero ceder el espacio a Crisia Braid, representante residente de PNUD en El Salvador. Adelante. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Es un placer para mí estar aquí en nombre de la oficina del PNUD de El Salvador y desde luego aprovechar este espacio que me parece un espacio no solo muy valioso para posicionar y colocar temas de relevancia estratégica para la seguridad de los países y de la región, sino también como un insumo para los procesos de preparación y de valoración de políticas públicas que deben de incorporar muchos de los elementos que utilizamos en este diálogo. Yo creo que quizás, además de agradecer la presencia de Paola, de Yasmín, de Marcela y de compartir este espacio poderoso con estas mujeres así tan importantes en el tema de la seguridad, a mí me parece que es importante que relate, bueno, y que le agradezca también al equipo del PNUD liderado por Laura en El Salvador. Me parece que es importante, además de saludarlas de una manera calurosa, reconocer que este espacio de Datacción, Marcela, que se ha instalado desde hace ya, decías, varios episodios y vamos por el 13, se ha convertido en ese espacio de referencia para el conocimiento, para el diálogo en temas relevantes de seguridad. Es en ese espacio donde nosotros valoramos mucho tener este rato para compartir con ustedes los temas que hemos podido trabajar en materia de prevención y con FONAT, que ha sido un socio estratégico en este trabajo. El objetivo de prevenir la ocurrencia de muertes y lesiones en siniestros viales y reducir la inseguridad en el transporte colectivo está en el corazón de algo de lo que trabaja el PNUD en materia de seguridad de El Salvador. Lo hace también a través del proyecto de Infosegura, que está cooperando con el Fondo de Atención de Víctimas de Accidentes de Tránsito, pero también con el apoyo relevante de la USAID. Esta cooperación se ha estado enfocando, como bien lo relataba, en la gestión de información de seguridad basada en evidencia, que sirva como un insumo para el monitoreo de políticas públicas en materia de seguridad vial y, desde luego, para incentivar otro tipo de políticas que pueden derivar de esta materia. Decíamos que también vamos a conversar aquí sobre el tema de género. Yo creo que quizás este es un tema que debe de explorarse un poco más cuando hablamos de la siniestralidad en materia vial
y creo que la data que vamos a revisitar más adelante nos va a poner en evidencia que cada vez es más relevante que coloquemos los análisis de género de una manera clave en los diferentes estudios que hacemos. Para entender la importancia de esta temática, debemos recordar que más de 1.3 millones de personas mueren en carretera cada año. Cerca del 90% de estas muertes se producen en países de ingresos bajos y medios, y es en este marco que nosotros hemos considerado que abordar este tema es clave. En El Salvador, en promedio, 4 personas mueren al día en accidentes de tránsito, y este no es un dato menor. Con que muera una persona casi sería suficiente para que podamos y debamos estar trabajando este tema. De ahí que los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial del FONAT son claves, y nuestro apoyo para reforzar esa gestión de información resulta muy relevante. Esta misma fuente del FONAT nos señalaba que entre el 2019 y en el 2021, en medio proceso de pandemia, el número de personas fallecidas en siniestros de motocicletas se incrementó hasta un 16%. La adquisición de motocicletas representó un incremento importante, me atrevería a decir, no solo en El Salvador, sino en varios países, en momentos donde la pandemia nos cuestionaba y nos ponía a dudar sobre el riesgo que significaba el transporte colectivo. De ahí que muchas personas optaron también por utilizar la motocicleta como un medio de transporte, ya no solamente para hacer frente a los temas de embotellamiento ordinarios que sufrimos por el tráfico, sino también como medio de protección para poder trasladarse de una manera más segura, de alguna manera. Y este es el tipo de valoraciones que hacemos en este análisis y que deben de resultar importantes, no solo para visibilizarlos, sino también para considerarlos en los procesos de formulación de políticas públicas. Decíamos que en El Salvador la adquisición de motocicletas incrementó con más del 19% durante los últimos años. Desde luego, y volviendo a tocar un poco el tema de género, este incremento se dio más en hombres, que son los mayores o que han sido tradicionalmente los mayores usuarios de este medio de transporte, pero también vemos de una manera objetiva un incremento sustancial en la adquisición de licencias de motocicleta de parte de mujeres, y desde luego en el uso de este medio de transporte de parte de mujeres. Veíamos en algunos de los datos que se van a relatar más adelante también que este incremento de licencias otorgadas a mujeres representó un incremento anual del 54%, pasando de 284 a 2.499 licencias para las mujeres. De alguna manera, este elemento objetivo nos pone a pensar un poco más de cómo es que se está comportando las diferencias de género, cómo se está comportando, qué tipo de conductas de riesgo no pueden estar teniendo las personas que conducen este medio de transporte, y de ahí la preocupación también por la siniestralidad que representa en términos de víctimas. Las razones que han motivado el uso de las motocicletas, como ya lo relataba, son diversas, pero uno de ellos son los altos niveles de congestionamiento, que han sido bien relatados por diferentes grupos de pensamiento, diferentes referentes internacionales como el BID, y que se ha dicho que ya de por sí las personas están haciendo una inversión altísima de tiempo en el tráfico. Esto también nos obliga a conectar con otros elementos de la Agenda 2030, como es el tipo también de gestión de transporte que se hace de cara al tema de sostenibilidad ambiental y cómo reducimos la huella de carbono. Si bien estamos viendo una proyección sustantiva en términos del incremento de motocicletas, deberíamos de conectarlo no solamente con la dimensión de seguridad, que yo sé que es el foro específico que nos atañe en este momento, pero sí también con otros aspectos de la política pública, y aquí como PNUD y con nuestra responsabilidad de tener el rol integrador de la Agenda 2030, no podemos dejar de vincular los temas más allá del tema de seguridad, también el tema de género y el tema medioambiental.
Los desafíos que enfrenta el transporte público en El Salvador los hemos relatado a lo largo de los diferentes espacios de trabajo de las intervenciones del PNUD, y uno de ellos indicaba en una de nuestras encuestas que 6 de cada 10 salvadoreñas y salvadoreños se sienten inseguros en el transporte público, y esto también puede estar motivando el tema del incremento de un transporte más individual, si lo podemos decir así, en el caso de las motocicletas. A ver, creo que hay un desafío que hemos evidenciado también en este análisis, y es cómo empezamos a leer el tema de la seguridad en el tránsito, digamos, de la movilidad de motocicletas desde una óptica más amplia, incluyendo los lentes de género. Porque tradicionalmente, y creo que es un desafío que hemos evidenciado también en este estudio para pensar en una etapa posterior, tenemos que también leer qué son los elementos diferenciadores que las mujeres aportan o contribuyen en este proceso. Revisando con el equipo técnico del informe, algunos aspectos decíamos, bueno, en términos generales, las mujeres tienden a ser un poco más cautas con el uso de ciertas medidas de protección, por ejemplo, las luces, el casco, etcétera, y esto, por supuesto, sabemos que tiende a reducir la incidencia o la afectación frente a un accidente de tránsito. Entonces, sí que, por ejemplo, sabemos que un 70% de las personas que usan el casco quizás reducen de una manera significativa la gravedad de la afectación en un accidente, y de esta manera lo que evidenciamos es que las mujeres tienden a ser un poquito menos, diríamos, arriesgadas a la hora de la conducción. Pero aquí sobre esto hay mucha tela que cortar, y no me compete a mí empezar a hacer hipótesis alrededor de lo que está ya en el texto, pero lo que sí es cierto es que el texto relata algunas de estas cosas, y son cosas que debemos de, o más bien son aspectos que debemos de visibilizar, no solamente para el tema de la prevención, sino también para efectos de la formulación de la política pública. Yo quisiera cerrar agradeciéndole al FONAT por ser el socio con el que hemos trabajado de la mano este importante proyecto, y desde luego a USAID por ser el socio que nos ha apoyado con todo el esfuerzo de fortalecer la paz y el bienestar en nuestra región a través del proyecto de Infosegura que lidera Marcela y su equipo en la región. Entonces, de parte nuestra, muchas gracias. Yo espero que podamos disfrutar este ratito con los insumos que nos pueda proveer este reporte, y reconocer que es solamente una primera semilla de un proceso que tiene que ampliarse para entender estas diferencias, para colocar los lentes de género donde deben de estar, a efectos de generar una política pública que pueda realmente hacer, digamos, o generar una incidencia efectiva para las poblaciones en sus diferencias. Entendiendo que este estudio es solamente esta semillita que se concentra en San Salvador, pero que definitivamente será un aporte para poder analizar y escalar después. Así que gracias de mi parte, eso sería. Gracias. Muchísimas gracias, Crisia, por este repaso y también por poner en el foco que toda esta información sirve para el proceso de formulación de políticas públicas que tanto nosotros apoyamos desde PNUD Infosegura. La seguridad vial, entendida como la búsqueda de la prevención de accidentes de tránsito o la minimización de sus efectos, especialmente para la vida y la salud de las personas, se apoyan las normas reguladoras de tránsito y la responsabilidad de los usuarios de la vía pública para lograr tal fin. En este escenario, el Estado juega un rol importante en la organización, ya que establece los límites para la conducción de la vida en el espacio público. A continuación, cedo el espacio a Paola Bardi, directora ejecutiva del Fondo de Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito, FONAT, quien nos dará unas palabras. Adelante, Paola. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Primero que nada, en representación del Gobierno de El Salvador, quisiera extender un especial agradecimiento a Crisia Brain
que ya recientemente escuchábamos las motivadoras palabras que nos brindaba. También a la representante residente adjunta de PNUD de El Salvador, quien es ella, y Marcela Smut, directora de PNUD Infosegura Regional, por la organización de este tipo de espacios, ya que es el que nos permite unir esfuerzos para la mejora de la seguridad vial. En nuestro país, como en la mayoría de países de Latinoamérica, de todos es conocido que la motocicleta ha venido creciendo a pasos agigantados, y es debido a esos, a ese tipo de factores y muchos otros, como las facilidades de financiamiento, los altos niveles de congestión vehicular, la insatisfacción misma con el transporte público, es lo que ha ocasionado que la motocicleta vaya en aumento, ese parque vehicular. De acuerdo a los datos que se generan a partir del registro público de vehículos, la motocicleta ha crecido desde el 2010, son números impresionantes realmente, en un 529% y a una tasa anual del 19%. Es una diferencia notable, realmente si la comparamos con el aumento de vehículos de 4 ruedas que está creciendo en una tasa anual del 4%. Esos son números sumamente interesantes y reveladores para lo que vamos a hablar ahora. Es importante decir que este acelerado incremento ha traído consigo también un elevado índice de mortalidad de motociclistas. Los datos nos dicen que en los últimos 10 años el número de muertes de motociclistas ha crecido en un 750%. Realmente es una cifra alarmante. Y bajo esta realidad y en nuestra visión de establecer esa política pública basada en esta evidencia, se han dedicado los esfuerzos para apostarle a la investigación y a este estudio de motos que este día vamos a presentar. Realmente se convierte en un hito para la seguridad vial de nuestro país. Es un objetivo cumplido, pero también es un punto de partida. Es realmente el momento en donde vamos a iniciar para la gran cultura que vamos a tratar de ir trabajando, ese gran cambio de respeto hacia los demás, y que al final pues es el que promueve un distinto comportamiento en el parque vehicular y en el sistema. Como lo verán también en la presentación, los resultados hablan por sí solos. Un bajo uso correcto del casco de seguridad, un mínimo uso de indumentaria de protección para el cuerpo del motociclista, un bajo uso de luces, un elevado comportamiento de riesgo en la vía, conductas de distracción también van a ser reveladas, también estas cifras. La conducción en zigzag o entre vehículos también es algo que se ha identificado. Y sobre todo, y no menos importante, el irrespeto a la señalización peatonal. Este estudio es un reflejo fotográfico de nuestra realidad. Son datos que evidencian argumentos sólidos del por qué la causa de muerte de los motociclistas en hospitales está siendo los traumatismos craneales, o por qué la principal causa de atención de lesiones en la red hospitalaria son los traumatismos múltiples, o de miembros inferiores y superiores, es lo que también vamos a ver este día. Por ello, una vez más, es importante enfatizar que este estudio busca crear una conciencia en los conductores de motocicletas y en toda la población acerca del peligro que esto conlleva en las conductas de riesgo al conducir. Realmente nos vemos en peligro todos. Recordemos, la seguridad vial requiere de un esfuerzo compartido. Es un granito de uno a uno, en donde todos formamos parte de un gran sistema, en donde tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Pero debemos hacer cambios de actitud, uno a uno en la vía. Es por ello que nosotros siempre tratamos de enfatizar en que no son accidentes de tránsito, sino que son siniestros, porque realmente se pueden prevenir. Y es ahí en donde nosotros podemos controlar esos factores que los ocasionan. El azar, pues en ese sentido, si nosotros hiciéramos eso, quedaría marginado a lo mínimo. Desde el gobierno estamos haciendo nuestra parte. Quiero contarles que sobre todo hay que destacar el trabajo de la reforma de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que se está realizando en el órgano legislativo. Es algo sobre lo cual se viene trabajando desde hace 2 años.
y por lo cual esperamos dentro de un futuro cercano pues contar con una nueva reforma a esta ley. Particularmente quiero referirme a las nuevas regulaciones de motociclistas, que es nuestro tema en comento y es el que hemos incluido en esta reforma de ley. Y a través de esto, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros si nos enfocamos en esto? Es, por ejemplo, establecer la obligatoriedad de un uso de casco certificado. Estuve en una reunión no hace mucho en donde realmente la obligación de utilizar un casco, se mencionaba aquí, es cualquier cosa que proteja la cabeza, pero realmente si vengo yo y vengo y parto un poco, por decirlo así, en dos y me pongo eso encima, al final pues vamos a decir que llevamos alguna protección y realmente no es así. O sea, hay que dedicarnos a revisar qué es el casco certificado como tal, la importancia como tal de eso. También buscamos establecer que los motociclistas y sus acompañantes deban usar chalecos o chaquetas reflectantes visibles para todos los usuarios del sistema vial. Entre otras regulaciones específicas como el incremento de las multas también, porque no lo podemos dejar de lado, y las licencias de conducir por puntos son aspectos importantes que estamos tratando de introducir a través de esta reforma de ley. Adicional, estamos abordando la implementación de acciones como la prevención de siniestros viales, es decir, estamos brindando un tratamiento estratégico a los puntos críticos de siniestralidad vial. Nos estamos enfocando en esos puntos a través de la visibilidad de los mapas que se han generado en el Observatorio Nacional de Seguridad Vial y también estamos trabajando en esta geolocalización. Este es un producto coordinado, debo decirlo y reconocerlo y sobre todo agradecerlo a través de nuestro observatorio y del PNV. Todos estos elementos los estamos abordando de forma estratégica con los consejos departamentales de seguridad vial, quienes realmente son nuestra ayuda a nivel local, porque son ellos los que realmente entienden cuáles son estas necesidades que pasan en cada uno de sus territorios. Y al final, pues tratamos de implementar una política territorial que tenga ese impacto nacional al final. Sabemos que al final, pues todos estos pasos son el comienzo de un largo camino. Nos hemos trazado metas con el Plan Estratégico de Seguridad Vial para el 2030, en donde van uno a uno cada uno de estos elementos. Quiero destacar parte de los objetivos del segundo decenio de acción por la seguridad vial para el 2030. Ya lo sabemos, es de todos conocidos, es reducir al menos un 50% en el número de víctimas mortales y heridos graves en accidentes de tránsito. Nosotros justo ahora, cuando venimos a hacer el ejercicio de comparación del total de afectados por los siniestros viales, es decir, lesionados más fallecidos del 2019 con respecto al 2022, y los relacionamos con el total de los vehículos de ambos años, tenemos una reducción del 39%, un dato sumamente interesante. Es decir, que es un logro clave en nuestra visión de trabajo, pero que pues sabemos que falta mucho más. Por ello no quiero perder la oportunidad de este espacio para aprovechar y hacer nuevamente un llamado a la reflexión a cada conductor, a cada motociclista, a los ciclistas, a los peatones, al final a todos los usuarios del sistema vial, a que nos comprometamos todos activamente en salvaguardar la vida de todos, nuestras vidas también y la de nuestros hijos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paola. Gracias por compartirnos la ruta y la visión a futuro que tiene el FONAT en el aspecto de seguridad vial. Es sumamente valioso. Antes de continuar, les recuerdo a nuestros asistentes que pueden ir dejando sus preguntas y respuestas en la barra inferior de Zoom. Les pido identificarse e informar a quién o a quiénes va dirigida la pregunta. En el tema de seguridad vial, la colaboración interinstitucional y la generación de información de carácter cuantitativo o cualitativo sobre eventos de tránsito son esenciales para implementar intervenciones basadas en evidencia, con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito, poniendo en la agenda la mejora de la calidad de vida y la sostenibilidad de las ciudades y las comunidades. A continuación, cedo el escenario a Yasmín Contreras, quien nos presentará los resultados del primer estudio observacional
del comportamiento de las motocicletas que circulan en el área metropolitana de San Salvador. Adelante, Yasmín. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, muchas gracias. Muy buenas tardes. Crisia Brey, representante residente adjunta de PNUD en El Salvador. Marcela Smoot, coordinadora del proyecto InfoSegura de PNUD. Directora ejecutiva de FONAP, licenciada Paola Bardi. Y muy buenas tardes y saludos especiales a todos los participantes que nos acompañan en la presentación de nuestro primer estudio observacional del comportamiento de los motociclistas que circulan en el área metropolitana de San Salvador. Realmente para nosotros es un aporte muy significativo porque estamos cumpliendo una de las principales funciones y metas que tenemos como observatorio, que es pasar de una suposición a la evidencia. En América Latina y en muchos países el dato de cuántos motociclistas utilizan el casco y cuántos no, era una información que se tenía desde años anteriores. Sin embargo, en nuestro país ese dato no se contaba. Y ahora, gracias a Dios y gracias al esfuerzo que hemos unido con diferentes instituciones, entre ellas PNUD, a quien agradecemos mucho, ahora tenemos ese dato y tenemos otros datos relevantes que nos van a servir a la toma de decisiones, pero también, como lo decía nuestra directora ejecutiva de FONAP, como un llamado a la conciencia de todos los conductores, de todos los motociclistas y de toda la población en general, a que debemos comenzar a tomar actitudes de cambio en la vía para poder salvar la vida de la de nuestra familia y la de nuestros hijos. Por lo tanto, para iniciar, quisiera comenzar realizando un contexto de cómo se encuentra la motocicleta en nuestro país. Como le decía nuestra directora ejecutiva de FONAP, realmente en los últimos años hemos visto un acelerado crecimiento del parque de motocicletas, del parque vehicular en general, pero también de las motocicletas. Si comparamos el crecimiento solo de motocicletas con vehículos, realmente es un notorio diferencia en este crecimiento. En la tasa anual, 19% de las motocicletas y un 4% de los carros. Realmente es una marcada diferencia. Nosotros quisimos también relacionar este crecimiento del parque de motocicletas con el crecimiento que ha tenido también las licencias de conducir. Y como lo vemos acá en la gráfica, desde 2016 vemos que el crecimiento ha sido bastante notorio, no solo para los hombres, sino también para las mujeres, que estamos observando que las motocicletas se encuentran también, en el caso de las licencias de conducir, creciendo por parte de las mujeres. En este caso, a pesar de que este crecimiento también se ha observado, podemos verificar que en estos momentos únicamente solo un 53% de los motociclistas poseen licencia de conducir. Esto es bastante importante porque si nosotros relacionamos esa información con la representatividad de motociclistas fallecidos, observamos que es un factor elemental en el registro de fallecidos, el cual también ha mostrado un elevado crecimiento a lo largo de los años. Y que el área metropolitana de San Salvador es una de las zonas del país donde más siniestros de motocicletas se están observando. Es por eso también que esta información la quisimos contrastar con respecto a cuáles son las faltas que están cometiendo más los motociclistas. Y al registrar las infracciones, tanto por parte de la policía como las que registra CERTRASEN, observamos que la principal falta que están cometiendo los motociclistas es la 85 del reglamento, que es conducir sin estar autorizado, lo cual significa que ellos nunca han tramitado la licencia de conducir. Luego le sigue representatividad el no portar la licencia de conducir, que quiere decir que en su momento sí la sacaron, pero en ese momento no la portaban. Y luego el no matricular su motocicleta, el cual se relaciona a la primera falta,
porque quiere decir que los jóvenes en su mayoría están sacando su motocicleta, pero no realizan ningún trámite en cuanto a los documentos de tránsito que son realmente importantes. Por ello, nosotros nos establecimos un objetivo específico y es el que mencionábamos al principio, poder determinar otros factores que están incidiendo en la alta siniestralidad y mortalidad que estamos teniendo de ese actor vulnerable en la vía. Y por ello, el objetivo fue determinar el uso de elementos de seguridad pasiva de motocicleta, el uso de casco, guantes, ropa protectora, chalecos reflectantes, coderas, rodilleras, pero también verificar cómo estaba la presencia de factores distractores en motociclistas que circulan en el área metropolitana de San Salvador. Y dentro de los resultados que es realmente importante poder compartirlos, observamos que en El Salvador la motocicleta se está utilizando principalmente solo por un pasajero. Eso es realmente significativo porque es utilizado como un medio de transporte de movilidad obligada, es decir, para trasladarse hacia el trabajo. Estos desplazamientos, quiero decir que principalmente se observaban en la mañana hacia San Salvador y por la tarde ya en retorno hacia los diversos municipios dormitorio que es ya donde residían estos motociclistas. Y acá es realmente uno de los datos más importantes que hemos logrado generar a partir de este estudio, y es que en nuestro país los motociclistas sí están utilizando un casco, pero la mayoría, con un casi 70% de la población, no está utilizando el casco de manera correcta. Nosotros quisimos cruzar esta información con los datos que nos comparten tanto el Ministerio de Salud como el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Y era bien importante y revelador ver que las muertes que registran los centros hospitalarios es de motociclistas, principalmente se debe a traumatismos craneales. Esto explica, por un lado, de que a pesar de que sí podrían decir de que los motociclistas utilizan el casco en el país, pero no lo están utilizando de manera correcta. En el estudio, al momento de realizar el trabajo de campo, nosotros visualizábamos que había unos motociclistas que no llevaban abrochado el casco, otros lo llevaban sin la víscera y otros lo llevaban como gorra. Nuestro viceministro en algunas noticias y entrevistas hacía también el comentario de que aquí en el país se podía utilizar un coco como un casco y la ley no le podría decir nada por utilizar esa forma de protección, pero es bastante importante que en los datos de registro de muertes en los centros hospitalarios estamos observando que debido a este factor, las principales muertes se están dando por esa causa. Y otro dato importante y bien revelador que nos demuestra el estudio es el mínimo uso de indumentaria de protección por parte de los motociclistas. Nuevamente, nosotros quisimos cruzar esta información con los datos que nos ofrece el Ministerio de Salud en nuestro Observatorio Nacional de Seguridad Vial y verificábamos que, como ustedes ven en los datos, un 28.42 nada más de motociclistas utilizó un calzado apropiado, un 24.27 utilizó guantes, solo un 4.41 utilizó chaleco reflectante y un 2.35 utilizó coderas rodilleras. Cuando nosotros veíamos los servicios que ofrecía el Ministerio de Salud a los motociclistas en términos de lesiones, observábamos que la principal causa de atención para esos motociclistas en las consultas eran los traumatismos, ya sea en sus manos, en sus brazos, en sus piernas, o los traumatismos múltiples, es decir, tanto en manos como en piernas, en pies, en brazos. Y este factor observamos que también está siendo revelador porque al no utilizar la protección de vida en su cuerpo y tener un siniestro vial, entonces los traumas y los efectos negativos, las consecuencias se visualizaban en esa clase de traumatismos. Luego, otro punto importante que las estadísticas en estos momentos nos decían de que, por ejemplo, la distracción al conducir es una de las principales causas de siniestros viales, tanto en conductores como en motociclistas.
Sin embargo, era importante verificar cómo era ese tipo de distracción a la hora de conducir por parte de los motociclistas. Cuando realizamos los relevos observacionales, verificábamos que la distracción no solo era con un teléfono celular, sino que también podría ser con un cigarrillo o con otro tipo de carga que llevaban los motociclistas, pero que la mayoría, con un 86.2%, conducía o en las intersecciones a la espera del semáforo, mostraba una conducta de distracción. Lo cual también al relacionar con los datos estadísticos de la PNC nos mostraba que realmente la distracción sigue estando presente a la hora de conducir por parte de este usuario. También otro factor e indicador que quisimos estudiar era el respeto al semáforo, pero también a la señalización. Y en este caso, al realizarse el estudio en intersecciones semafóricas y no semafóricas, pudimos observar y analizar el comportamiento en los dos escenarios. Y verificábamos que el respeto al semáforo sí era bastante alto, con un casi 75%. Sin embargo, y en la mayoría de los casos, los motociclistas, al esperar en la intersección semafórica, se ubicaban justo sobre el paso peatonal, impidiendo la circulación de peatones de forma segura. Por lo tanto, y respeto a la señalización a la normativa y a la señalización vial, sí se mostró de manera bastante elevada. De acuerdo con las estadísticas, tanto de la Policía Nacional Civil como del Instituto de Medicina Legal, nos muestran que el irrespeto a la señalización vial es una de las principales causas de siniestralidad de los motociclistas. Por lo tanto, nuevamente, estos resultados son un llamado a la conciencia para los motociclistas a realizar cambios de actitud, porque en el esfuerzo de prevenir siniestros viales intervienen no solo un trabajo a la infraestructura, a los vehículos, sino también el factor humano. Y como conductores tenemos que comenzar a realizar cambios en la vía que nos permitan proteger nuestras vidas y la de los demás. Y otro factor importante que visualizamos y que la ley manda es que los motociclistas deben utilizar siempre las luces a la hora de conducir, pero solo un 39% de los motociclistas mostró un uso correcto de las luces. Y en este aspecto sí cabe destacar que las mujeres evidenciaron un mayor respeto a este indicador con un 44.38%, lo cual es importante mencionarlo y destacarlo, que debemos incrementarlo. Y otro factor e indicador que es bastante revelador es la conducción entre vehículos. Gerald me comentaba al inicio de que se encontraba en el país y visualizaba este tipo de comportamiento ya de forma directa, y es completamente válido, porque a la hora de conducir más de alguna ocasión hemos sido participantes o víctimas de que en algún momento un motociclista se haya metido, como dicen, de forma inesperada. Y sí, en los relevos observacionales pudimos observar que 8 de cada 10 motociclistas conducían entre los vehículos o de manera en forma de zigzag, lo cual también es una violación a la normativa. Y como punto bien importante, y es también uno de los aspectos en los que nosotros y el gobierno está trabajando mucho, es en la protección de los menores de edad. Y sí, en este aspecto pudimos observar que 6 de cada 10 niños observados no utilizaban el casco apto. Ayer, por ejemplo, observaba que un padre de familia llevaba a su hijo atrás. Él llevaba un casco apto, pero su hijo llevaba un casco casi de plástico. Entonces, era bien irónico, porque la menor protección se le estaba dando a su hijo. Y es uno de los puntos importantes que también queremos enfatizar para los padres de familia al trasladar a sus niños en motocicleta, a poder respetar lo que dice la normativa y también protegerlos utilizando un casco correcto y toda la protección debida. Por lo tanto, como conclusión y propuestas en nuestro estudio, debemos decir que el área metropolitana de San Salvador sí registra un elevado uso del casco de seguridad,
pero la forma de uso está siendo incorrecta y no se está cumpliendo con la función principal, que es proteger la cabeza de los usuarios, lo cual explica el alto grado de muerte de motociclistas por traumatismos craneales en la red hospitalaria. De igual forma, otro resultado importante que queremos destacar es que los motociclistas de LAMS no están utilizando la indumentaria de protección en su cuerpo, por lo que la mayoría de detenciones por lesiones en la red hospitalaria pública que se está proveyendo a este sector es por traumatismos múltiples en sus miembros inferiores y superiores. Ese trabajo observacional también es una evidencia sobre que el comportamiento de los motociclistas en la vía está siendo con factores de distracción e irrespeto a la normativa, por lo que también representa un llamado al compromiso individual para que comencemos a realizar cambios de actitud que nos permitan avanzar hacia la mejora de seguridad vial que todos queremos. Y otro punto importante es que los motociclistas representan un gran reto en seguridad vial, no solo para El Salvador, sino para América Latina. Y en nuestro país lo estamos abordando de manera estratégica, con diferentes políticas como las que ya describió nuestra directora ejecutiva de FONAC. Y es por eso que quisiéramos enfatizar ese trabajo que se está realizando de actualización a la normativa, porque la ley que tenemos nosotros en el país data desde 1995 y muchos de los aspectos que ahí se abarcan no están regulados de manera específica y explícita para poder sancionar la conducta de riesgo que hemos hablado. Por ejemplo, volvemos a mencionar, si una persona utiliza un coco como casco, no se pudiera sancionar en estos momentos cómo se encuentra la actual ley, pero con las modificaciones y regulaciones que estamos trabajando desde la Asamblea Legislativa, esas actitudes sí van a ser ya sancionadas de manera más rigurosa, porque sí se están abarcando la regulación y la obligatoriedad de utilizar un casco certificado, un casco apto, también el utilizar un chaleco reflectante para circular en motocicleta, el no circular sobre las aceras, que a veces observamos en redes sociales videos donde los conductores intervienen en las aceras y los pasos de peatones, y es bien difícil poder sancionar esa parte con cómo se encuentra la actual ley, pero se están trabajando proyectos de fiscalización vial para poder controlar a todos los conductores con proyectos como la fotomulta, el control de la velocidad con radares, y también se está trabajando un incremento de multas. En estos momentos, las sanciones que tenemos en el país, las leves son de $11.43. Esas, al aprobarse la modificación y actualización a la ley, pasarían a $50. Las graves, que son de 34.29, pasarían a $100. Y las muy graves, que son de 57.14, pasarían a $150. Otro de los aspectos que se está trabajando también es que esas multas impuestas se puedan pagar, porque actualmente se habla, y es uno de los aspectos que también está combatiendo nuestro gobierno, es que las multas no solo sean impuestas, sino que también sean cobradas, y para eso se están trabajando estrategias como la licencia por puntos, donde si un conductor ha cometido alguna infracción y no ha pagado la multa, no va a poder realizar trámites personales y se le puede cancelar, de hecho, también su licencia de conducir. Por lo tanto, también es necesario enfatizar que también se están trabajando estrategias en cada departamento donde se están visualizando e identificando puntos críticos de siniestralidad vial para poder señalizarlos y también intervenirlos con diferentes políticas. Y eso se está realizando por medio de los consejos departamentales de seguridad vial, donde se está llevando la política de seguridad vial al territorio. Y también se están implementando controles vehiculares, la educación vial, que es uno de los aspectos que se están fortaleciendo para también generar espacios seguros a nuestros usuarios vulnerables. En este gobierno también se han trabajado la incorporación de zonas 30 para poder bajar la velocidad en las zonas de circulación de los usuarios vulnerables. También se han creado espacios de circulación para los ciclistas, y de esta manera, en estos momentos,
anunciaba al principio también que ayer en la Comisión de Obras Públicas y Transporte se aprobó el dictamen de esa modificación a la ley y por lo tanto esperamos que muy pronto podamos ya tener una actualización de la ley y también más regulaciones a todos los usuarios con el fin de que podamos todos contribuir a salvar vidas en la vía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paola, por este recorrido de los resultados del estudio observacional sobre el uso de las motocicletas en San Salvador y también por poner en la mesa los retos en seguridad vial a los que se están enfrentando con decisión. Ahora abrimos el espacio para la discusión. Tenemos una pregunta que nos llegó hace unos momentos. La pregunta es, ¿cómo traducen estos resultados de contenidos en el estudio en políticas públicas? Y también, esta es una pregunta de mi parte. ¿Tienen identificado la relación entre el uso de motocicletas en eventos violentos o delictivos? No sé si tengan alguna relación o tengan algunas personas involucrados en este tipo de actividades utilizan este medio de transporte para poder realizar estos hechos. Bueno, quizás con la primera pregunta, ¿cómo traducimos estos resultados a política pública? Creo, como lo comentaba al principio, primero, uno de los aspectos en los que está trabajando este gobierno es que la toma de decisiones sea basado en evidencia, en datos que puedan ayudar a que las políticas que se implementan tengan resultados de impacto. Y creo que, como lo decía al inicio, en nuestro país no teníamos el dato de cuánto es el uso del casco de parte de los motociclistas, una información que en otros países sí lo tenían, y toda la información que hemos logrado recuperar acerca de la indumentaria, la poca protección que están utilizando los motociclistas, se ha incorporado en ese trabajo que se está haciendo de la regulación de la ley, de la cual ya comentaba y que esperamos que pronto se pueda ser aprobada, y también el trabajo que se está haciendo con los departamentos, el trabajo que se está haciendo de identificación de los puntos críticos de siniestralidad vial. De igual forma, se está trabajando con diferentes organismos multilaterales para poder llevar la política de seguridad vial a los territorios y poder establecer diferentes estrategias. Por ejemplo, los controles vehiculares los estamos estableciendo con base a lo que nos están arrojando los datos. Si, por ejemplo, en algún punto nos está arrojando datos de alta siniestralidad y mortalidad, entonces se establecen los controles vehiculares en esa zona. Por ejemplo, en vacaciones, que el alcohol es uno de los factores que interviene bastante, entonces verificamos cuáles zonas son donde hemos encontrado mayores conductores con alcohol, también dónde se han generado esos accidentes en esa semana, y gracias a Dios, afortunadamente, hemos tenido resultados positivos en los periodos vacacionales también. Entonces, sí creo que es una muestra de lo que está haciendo este gobierno para poder implementar las diferentes acciones. No sé si licenciada Paola quiere agregar algo más. Gracias, Yasmin. Por supuesto, sí. Bueno, como lo decía Yasmin, muchísimas gracias por la explicación en la presentación, por guiarnos a través de esos resultados. Realmente son muy reveladores. Para poder complementar la respuesta que daba anteriormente Yasmin, es que la construcción de la política pública en la cual hemos venido trabajando viene desde el momento en el que nosotros conocemos los primeros datos estadísticos que nos arroja la Policía Nacional Civil en cuanto a la siniestralidad, y de qué forma venimos a adoptarla, y hemos venido puliendo esos datos y generando un poco más de información para poder ir adaptando esas políticas públicas. Número uno, las reformas. Las reformas legales son las que nos permiten tener esos mecanismos para poder implementar el cambio. Sin ninguna reforma de por medio, pues realmente quedamos con una ley
tal cual como está, y los efectos o los esfuerzos que podemos llegar a lograr, pues se podrían llegar a ver sumamente reducidos, a diferencia de si nosotros implementáramos esa reforma. Por lo cual, nuestra traducción de estos datos, ahora que ya los tenemos, vamos a ir afinando nuestra política pública, tal cual como lo decía Yasmin. En un momento dado, comenzamos con una intervención en la señalización de puntos críticos a nivel nacional, y en este momento estamos con respecto a esa señalización, a la intervención en los puntos críticos que se han arrojado, también un plan de intervención de radares a nivel nacional. Eso nos permitirá también tener el aspecto de la velocidad controlada en ciertas zonas. Con respecto al tema de los frutos que va generando el observatorio con respecto a las diferentes capas y los datos que Jasmine nos mostraba en el estudio, es que precisamente la certificación de un casco, el uso de la indumentaria, el aumento de las multas con respecto a la distracción del conductor y entre otras, como tal, la falta de respeto a las zonas peatonales también, forman parte de una política y una campaña constante. Es decir, no es algo que se hace de forma específica en periodos vacacionales. Sí se intensifica en los periodos vacacionales, pero es algo que se mantiene a lo largo del tiempo. Aunado a esto, también hemos dedicado los esfuerzos para poder ir bajando esas prioridades que se han encontrado en este estudio a través de los comités departamentales de seguridad vial. Los comités departamentales de seguridad vial son nuestro brazo, como bien lo decía al principio, son nuestro brazo en el territorio, son los que al final conocen las necesidades de cada uno de los territorios y nos permiten poder cruzar esa información con respecto a los datos que van cambiando. Es un punto de partida, obviamente, porque lo que nosotros buscamos es crear una tendencia de reducción de estos porcentajes que identificamos ahora con el estudio observacional. Sabemos que el estudio observacional ha sido realizado o circunscrito al área metropolitana de San Salvador, que es donde más afluencia hay, pero también tenemos el objetivo para poder ir conociendo cuál es el comportamiento de las otras zonas de El Salvador, que son realmente las que nos van a poder permitir llegar de una manera un poco más eficiente a generar ese cambio de resultados. También estamos buscando incluir a las comunidades, incluir al sector educativo también en este aspecto, para que sean todos los que poco a poco se vayan incluyendo en este esfuerzo y cada uno sea promotor de este cambio para poder generar esa reducción en los cifras y en los porcentajes. Por ahí me quedaría yo con respecto a la pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta. Muchísimas gracias. Con respecto a su segunda pregunta, Elvia, nada más comentarle, quizás como referencia, si actos delictivos ya son registros por parte de la Policía Nacional Civil en cuestión de delitos. Gracias a Dios, en nuestro país en estos momentos se está implementando un plan control territorial y eso ha dado resultados positivos, que generalmente hemos tenido muchos días con 0 homicidios, pero sí queremos enfatizar que el tema que usted mencionaba de la participación de motociclistas en homicidios es uno de los puntos que también tenemos como proyecto con PNUD. De hecho, estamos próximos a realizar nuevamente otro estudio y encuesta dedicado al transporte y a la seguridad ciudadana en este tipo de vehículos, pero para preguntar a la población sobre si ha sido también partícipe de actos delictivos, tanto en el transporte u otro tipo de medios. Así es que también es otro de los proyectos que también estamos próximos a estudiar. Muchísimas gracias, Yasmin, por responder a la segunda pregunta. Y quiero agradecerles por acompañarnos y voy a ceder el espacio a Marcela Smoot para que nos dé las palabras de conclusión. Muchísimas gracias.
Gracias, Elvia. Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Un saludo muy especial a Yasmín y a Paola del FONAT que nos acompañaron el día de hoy, que nos presentaron los resultados de este estudio. Un saludo muy especial también a Crisia, que nos acompañó abriendo el evento, y a todo el equipo del proyecto Infosegura y del área de gobernabilidad de PNUD en El Salvador, que nos están acompañando también el día de hoy. Un saludo a todas las personas que se conectaron en esta sesión de webinar. Una vida cuenta fue prácticamente el lema o el hilo conductor de esta sexta temporada de webinar de la comunidad de práctica Data Acción. Hoy justamente las colegas traían a luz que 4 personas mueren diariamente por siniestros viales en El Salvador. Nuestra colega Crisia también nos daba el dato de 1.5 millones a nivel global mueren diariamente también a causa de accidentalidad vial, lo que nos marca la importancia de mantener dentro de las políticas públicas de seguridad ciudadana este componente que tiene que ver con revisar y tomar medidas para proteger la vida, para proteger la integridad de las personas, también a través de los temas de movilidad humana. Veíamos ya en la movilidad en el tránsito, para ser más específico, veíamos ya cómo desde Colombia, que hemos ido aprendiendo, cómo ya hace muchos años que planteaban las políticas de seguridad ciudadana, de seguridad y convivencia ciudadana, enfatizando la importancia no solamente de incorporar estos temas de seguridad vial como parte de la política, pero también trabajar los temas de cultura ciudadana, de promover el respeto a la ley, el respeto a las personas, y nos traían Tanas Mocus en su momento cómo las personas nos regulamos por la ley, la moral y la cultura, y en cuanto más alineados están estos principios regulatorios, más eficaces son las políticas o menos problemas tenemos en los temas de seguridad. Y nos mostraban también los distintos estudios justamente cómo muchas veces va muy de la mano la relación entre altos índices de homicidio, altos niveles de incidencia delictiva y también altos índices de siniestros viales, como bien hoy nos compartían y le llamaban con mucha propiedad siniestros viales nuestras colegas Paola y Yasmín. Creo que fue muy ilustrativo poder ver estos temas y una vida cuenta. Insistimos en la importancia de trabajar por la protección de la vida de las personas a través de las diferentes herramientas. Y otra cosa importante también es contar estos hechos, conocer qué es lo que pasa, generar información que nos permita diseñar las políticas públicas sobre la base de evidencia. Días atrás nos compartían los colegas de Honduras, la señora viceministra de Asuntos Policiales nos decía: hoy por hoy el número no se improvisa en la política pública, y este hecho de poder generar información como insumo para el diseño de políticas públicas nos parece sumamente relevante, y también compartir la información, ¿no? de los hechos de seguridad, poder conocer qué es lo que está pasando, va muy de la mano también con los temas que hemos venido tocando de transparencia y de gobernanza efectiva, también muy alineado con el ODS 16,
por el cual trabajamos en el marco de los programas el programa de gobernabilidad de PNUD a nivel regional y con cada uno de los países, y en el marco del cual se insertan las intervenciones del proyecto InfoSegura. Quiero agradecerle nuevamente a mis colegas por esta amplia exposición que nos traían el día de hoy. Para nosotros realmente ha sido muy oportuno poder cerrar también con este tema que no habíamos abordado todavía en el marco de la Data Acción. Hoy estamos cerrando, como decía al inicio mi colega Elvia, estamos cerrando la sexta temporada de Data Acción. En esta sexta temporada hemos tenido 3 episodios, pero contando con los episodios anteriores llevamos 55 episodios de Data Acción, que forman parte, una de las estrategias de nuestra comunidad de práctica Data Acción. Y quiero contarles que en esta sexta temporada hemos contado con 350 personas que se han ido conectando en cada uno de los episodios. Ha habido un promedio, en los distintos episodios el promedio ha sido aproximadamente de 50, 60 personas. Había episodios que superaron las 100 personas conectadas. Hemos tenido una participación dentro de estas 350 personas, 182 mujeres y 168 hombres. Se han conectado desde 24 países. Esto es súper importante. La comunidad de práctica Data Acción comenzó entre los países del proyecto en Centroamérica y República Dominicana, pero ha ido creciendo y hemos tenido la conexión de distintos países de América Latina y el Caribe principalmente, pero también se han conectado distintas ciudades de Estados Unidos y de Europa. Han participado 13 instituciones públicas. Las personas han sido representantes de 13 instituciones públicas, de 40 organizaciones de la sociedad civil, de 9 organismos de cooperación internacional, lo que nos da una pauta de cómo estamos integrados en esta comunidad de práctica que nos convoca a través de esta webinar de los jueves, pero que cada vez estamos transitando más también a actividades híbridas o también a actividades presenciales, o que incluye también muchos intercambios directamente entre 2 países por temas específicos que quieren conectarse y aprender de unos de otros. Realmente los temas abordados en esta temporada han sido amplios. Hemos compartido análisis multidimensional de la situación de seguridad ciudadana con perspectivas de género que fueron presentados por los colegas de los distintos países del proyecto. Cuando digo colegas, estoy hablando de nuestros socios, contrapartes con quienes se trabaja conjuntamente para el análisis de información, y los colegas del equipo de PNUD a través del proyecto regional InfoSegura. Honduras nos ha compartido también el portal de datos abiertos de seguridad ciudadana, este sistema integrado de datos de diferentes fuentes que permite entender la problemática de la violencia desde una perspectiva multidimensional, y también al aire los datos para que puedan ser revisados por las distintas instancias, las distintas instituciones de gobierno, de sociedad civil, la academia. También hemos tenido oportunidad de pasar un análisis sobre violencia contra las mujeres y las niñas durante el primer semestre del 2022 en Guatemala. En el caso de Costa Rica, han contribuido a analizar o a tener un debate sobre la definición de una política de seguridad ciudadana centrada en las personas, basada en evidencia y con perspectiva de género.
Tuvimos oportunidad de analizar también los discursos de odio, los discursos de discriminación o de violencia en redes sociales que afectan a grupos particularmente vulnerables, particularmente población LGTBQ+, o población migrante, con colegas que se conectaron y nos compartieron su experiencia desde Panamá y desde Venezuela. El día de hoy esta presentación sobre el tema de la seguridad en el contexto vial, y tuvimos también la oportunidad de analizar el tema de la cohesión social relacionada con la seguridad ciudadana a través de ver temas vinculados a cohesión social y conflictos en relación a temas socioeconómicos, en relación a conflictos socioambientales y en torno a ODS 16, con una herramienta incluso para analizar la cohesión social y los temas que aborda el ODS 16 justamente para avanzar hacia sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Creo que este espacio que vamos desarrollando, en el cual ustedes mismos nos van nutriendo de temas que tienen interés de que sean abordados, así como también que van nutriendo la discusión a través de las presentaciones que van haciendo desde los distintos países. Para nosotros es un espacio realmente clave. Mencionar también que estas presentaciones, además de las personas que mencionaba, instituciones que se comparten a través de boletines, llegan a más de 1000 personas que semanalmente posterior a estos eventos, y para nosotros realmente algo que comenzó como cómo podemos intercambiar conocimiento en este contexto de distanciamiento social, que hoy tengamos esta comunidad de práctica virtual a la que nos conectamos, colegas de los distintos países, realmente es muy alentador. De parte nuestra, en este momento estamos concluyendo esta temporada, seguimos manteniendo data acción a través de intercambios bilaterales que van solicitando los países. Por ejemplo, Costa Rica está muy activo junto con El Salvador en temas de seguridad vial, que han trabajado en el mes anterior. Estamos muy activos también en el tema de encuestas de violencia contra las mujeres, compartiendo experiencias entre El Salvador y Honduras, entre Honduras y Belice, los temas de digitalización en expedientes judiciales. Entonces seguimos con estos encuentros. También estamos ya coordinando un espacio híbrido, la Semana de la Seguridad Ciudadana, que tendrá lugar entre el 15 y el 19 de noviembre en Antigua Guatemala, y que esperamos que sea un espacio de alto nivel político donde se puedan analizar las políticas de seguridad ciudadana, los énfasis, los desafíos que tenemos en la región y las oportunidades, y conocer de primera mano las experiencias que están desarrollándose en los países con el apoyo del PNUD a través del proyecto Infosegura, pero también otras experiencias fuera de la región con muy orientado a soluciones, a compartir. Cuando digo soluciones me refiero a experiencias que están siendo implementadas. Va a haber análisis de situación, va a haber algunos diagnósticos, pero un eje muy, muy fuerte orientado a ver experiencias de cómo se ha implementado, qué se está haciendo para avanzar hacia sociedades pacíficas, justas, inclusivas, reflexionar sobre lo que nos ha funcionado, nos está funcionando, sobre lo que nos está funcionando menos, pero también podemos aprender. Entonces yo quiero agradecer de manera especial a las y los colegas de las instituciones socias del proyecto regional Infosegura, quienes hacen un esfuerzo cada día por seguir trabajando en recolección de información de calidad,
con quienes trabajamos cotidianamente en el desarrollo de análisis, en su uso para política pública, en la difusión de información, los cuales han permitido que las discusiones, los temas que hemos ido abordando en los distintos espacios. Reconocer también el trabajo de la Red Conoce, de la sociedad civil, con quienes también estamos trabajando en conjunto para generar insumos que esperamos puedan ser considerados o contribuyan también a entender y atender la problemática de la violencia y de la inseguridad. Y quiero agradecer, por supuesto, a mis colegas de PNUD en cada uno de los países con quienes trabajamos cada día. Quiero agradecer también a mis colegas del Proyecto Regional Infosegura a cargo de toda el apoyo en análisis, en el apoyo del montaje de esta comunidad de práctica, de esta data acción. Agradecer a los intérpretes que nos vienen acompañando en estas 55 sesiones, a Tracy, a Patricia, por todo el apoyo que nos dan. Y bueno, seguimos adelante y van a seguir recibiendo estos boletines y esperamos que sigan conectados. Es nuestra comunidad de práctica. Cuando digo nuestra, digo realmente es el espacio en el cual esperamos continuar intercambiando entre todos, también hacer el llamado a no olvidarnos de este lente de género que Crisia nos insistió tanto. Sabemos que la problemática de la violencia afecta de manera diferenciada a hombres y a mujeres. Tenemos que duplicar por lo menos el esfuerzo por entender mejor esta parte y por garantizar la incorporación de la perspectiva de género en los análisis, pero también en las políticas públicas de seguridad ciudadana, que sea parte de nuestros análisis, que no pensemos como un problema que las mujeres tienen que mirar, sino que los vamos incorporando en cada espacio. Esperamos seguir trabajando en conjunto, esperamos que nos continúen retroalimentando sobre los temas de interés para abordar en nuestra comunidad de práctica digital Data Acción. Esperamos verlos también en nuestra comunidad de aprendizaje, formación, y muchísimas gracias a todas y a todos por ser parte de este esfuerzo. Y por supuesto un agradecimiento especial a USAID por la confianza depositada en el PNUD para la implementación conjunta del proyecto regional Infosegura. Que tengan todas y todos muy buenas tardes.